otra posibilidad de hacer cuadros, la composición del cogobierno en los órganos colegiados de la ley 2654, o sea, de la misma ley Tayana, y en la actualidad. Por ejemplo, en general está bien contestada esta pregunta. Lo que se han olvidado muchos es de enumerar los órganos colegiados. A ver, por ejemplo, ¿quién tiene la pregunta 2 para no ir al mismo grupo? Por ejemplo, Parraga Rosa tiene un buen cuadro ahí. ¿Está ella? Pareciera que no. Gabriel Paola Antonio. No sabe, no contesta. A ver. María Daniela Nieva. Todos los elegidos no están. Sí, profe. ¡Ay, ahí está! Bueno, Daniela, hágame el favor. Lea su cuadro comparativo. Usted tiene muy buenos cuadros. En la 1, en la 2, en la 3 ha podido comparar. Así que ahí lea su cuadro comparativo, que es la respuesta a la pregunta 2. Claro, pero no leo la parte de la cita parcial de los artículos. Leo directamente donde yo puse comparaciones y puse cogobierno tanto. Ponga su cosecha propia, o sea, y después vamos a ver el artículo, pero primero ponga lo que usted ha hecho, la comparación que usted ha podido hacer. Bueno, yo puse ley 20.654, año 1974, hice la cita, en las comparaciones puse que era un cogobierno tripartito de docentes, estudiantes, no docentes, sin egresados. Exacto, perdón que la interrumpa. Acuérdense que la ley 2654 es la tercera ley del peronismo, la que llevaba el nombre de Tayana, que era el ministro, de la tercera ley, y que esa ley tenía la característica de que egresaban los egresados, digamos así, los sacaban a los egresados del gobierno, del cogobierno, y los incorporaban a los no docentes. Por supuesto, siempre tenemos que tener presente el contexto histórico-político en el que nos encontrábamos, ¿sí? En ese momento. Recuerden que era un gobierno popular, era un gobierno peronista, que tenía toda una concepción de la incorporación de las clases más, digamos, de las clases obreras o de las clases trabajadoras. Entonces, no era casual que se vaya dando esta modificación en cuanto a la composición del gobierno, que ustedes ven que a lo largo de la historia ha ido cambiando y ha ido fluctuando. Siga, por favor. Entonces era Sí, después, partito. claro, y después puse Sí. ley 24.521, perdón, año 1995, cité el artículo 53 y que puse que era un cogobierno cuatripartito, docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Bien, cuando usted ha hecho el cuadro y ha citado la norma, el artículo, cuando digo norma me refiero al artículo de la ley 20.654, ¿qué artículo ha citado? Porque es Artículo interesante. 53. No, de la otra, de la Tayana. Ah, perdón, del artículo 19. Ese artículo es interesante, por favor, si lo puede leer, porque está bueno que puedan identificarlo en el texto o en el cuerpo de la ley, que puedan identificar dónde está dicho lo que ustedes interpretan. Léalo, por favor. Bueno, artículo 19. El gobierno y la administración de las universidades serán ejercidos con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y personal no docente, a través de la asamblea universitaria, el rector, el consejo superior, los decanos o directores de unidades académicas y los consejos directivos. Así cité yo. Perfecto. ¿Por qué? Porque la pregunta decía, compara la composición del cogobierno en los órganos colegiados, lógicamente, porque ahí donde, digamos, se pone de manifiesto o se expresa el cogobierno, y ahí lo que faltaría, ahí están los órganos colegiados de que preveía la ley Tayana, y faltarían los órganos colegiados, que ustedes los conocen de memoria, creo, de hoy, que están vigentes hoy con la ley 24.521. ¿Eso lo ha puesto en su cuadro? Yo cité el artículo 53. Sí.
que dice los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que determinen los estatutos de cada universidad. Y Perfecto, puse lo que debían asegurar, digamos, que era el perfecto. porcentaje de los claustros. Exacto, y de acuerdo a lo que ustedes conocen y a lo que ustedes saben, gracias, ¿no? Muchas gracias. No, O de nada. lo que pueda aportar cualquier otro de los que están presentes, podemos. Profe, ¿puedo decirle qué pusimos nosotros? ¿Quién me habla? Luciano Oliva. Bueno, sí, claro. Están compuestos por docente, estudiante, graduado y no docente, y en el último caso con el alcance que determine cada institución. Perfecto. Ahí iba Luciana, es que estaba viendo dónde está usted. Acá, dónde está la evaluación, digamos, de usted. Sí, sí. A lo que me refiero está perfecto, lo deja librado al estatuto de cada universidad nacional, ¿verdad? Claro. Bien, ¿qué prevé la universidad nuestra, la UNT, la Universidad Nacional de Tucumán, en cuanto a los órganos colegiados? Ahí es donde muchos se han olvidado de mencionarlo, porque se refería a comparar cuáles eran los órganos colegiados para la ley Tayana en la enumeración y cuáles son los órganos colegiados. Sí. Yo puedo decirle, yo lo puse así como está diciendo usted, en la ley Diga. italiana, yo soy Laura, ¿no? Puse Laura, la Asamblea ¿cuánto, Universitaria, perdón? Laura Rúfolo. Perfecto. Yo puse Asamblea Universitaria, que está compuesta por el rector, miembro del Consejo Superior y de los consejos directivos de las universidades académicas, cuya conformación se encuentra librada a cada estatuto. Después puse el Consejo Superior, cómo está formado, y en la otra, yo puse directamente con el estatuto. No sé si está bien. O sea, la Honorable Asamblea Universitaria, cómo está compuesta por los miembros del Consejo Directivo. El Honorable Consejo Superior, por el Perfecto. rector, que no forma quórum ni solo en caso de empate. Los decanos de las facultades, los Perfecto. 9 profesores regulares, y después el Consejo Directivo de cada facultad, cómo está compuesto. Perfecto. Esos son los órganos colegiados, porque Bien. aquí, para que ustedes los puedan identificar y para que los puedan comparar, porque y hay otros órganos colegiados que también están, no se olviden, ¿se acuerdan cuando en la clase del sábado se ha hablado tanto, por ejemplo, que si bien no está en funcionamiento del tribunal universitario, pero esos son los órganos colegiados, porque en los órganos colegiados es donde se manifiesta o se pone en evidencia la existencia del famoso cogobierno. En los órganos unipersonales, lógicamente no. Entonces, las preguntas que están bien contestadas son, más allá si han podido identificar la norma, que es lo ideal, el artículo propiamente, el 19 en la ley Tayana y en la ley 24521, que puedan saber que en la primera era tripartito, con la incorporación de los no docentes y la salida, digamos así, de los egresados. En la ley actual es cuatripartito, cogobierno pleno, digamos cuatripartito. ¿Y cuáles son esos órganos colegiados en una ley y en la otra? ¿Sí? Para poder identificar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a usted. Bueno. Si preguntas o algún tipo de duda o de algo que quieran agregar o aportar, ¿seguimos? Sí, Bueno, a mí me queda una duda, profe, disculpe, con la ¿quién me primera. habla? Laura, otra vez, perdón. Laura otra vez. Sí, en la primera, ¿está bien poner con el estatuto o hay que Claro. poner la ley superior? No, está bien poner con el estatuto, porque cuando nos referimos La ley que al nos rige. sistema actual, ¿por qué? Porque la ley de educación superior en el artículo 51 dice, estamos hablando de la designación de los docentes, y le permite, digamos así, le autoriza la ley. Acuérdense que una ley reglamentarista, una ley que ha legislado hasta el más mínimo detalle, y en ese artículo le permite a cada universidad nacional en su estatuto, que tiene la facultad de autonormarse en virtud del principio de autonomía universitaria, prever cómo va a ser el mecanismo de selección o de ingreso a la carrera docente. Lo que sí le exige la Ley de Educación Superior a cada universidad y a cada estatuto, digamos así, es que sea a través de concurso de antecedente y oposición. Sí, eso puse.
Si usted ha puesto eso, está bien, porque Sí. es como se designa hoy acá en la UNT. Lo que sí hay que hacer referencia es a lo que dice la Ley de Educación Superior, porque estamos Bien. comparando esas dos normas. Bueno, Perfecto. muy Gracias. bien. No, por favor. Vamos a la 3. La 3 decía, explicite brevemente el contexto histórico del dictado del decreto ley o ley 22.207 e identifique en qué artículo se plasma la concepción ideológica de ese periodo histórico. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, escucho. Nos estamos refiriendo al periodo histórico que empieza con el tristemente célebre 24 de marzo de 1976, con el último golpe militar. A esa respuesta, a ese periodo nos estamos refiriendo. Por eso pedimos la explicitación breve del contexto histórico en el que se dicta ese decreto ley. ¿Alguien quiere...? ¿Sí? Yo la leo la mía, si está bien. ¿Quién es usted? Emilce Marto. Ah, bueno, estaba mirando otro trabajo, pero bueno, Emilce, vamos. Si no, también Patricia Rodríguez y Medrano Betina, pero la escucho, Emilce. Yo escucho al que quiere hablar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno democrático electo en 1973, que en ese momento se encontraba bajo el mando de María Estela Martínez de Perón, tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. La ley 22.207 fue sancionada en Argentina en 1980, en el marco de una serie de medidas de ajuste económico y reformas políticas y sociales que se implementaron durante la última etapa de la dictadura militar. En el contexto de la sanción de la ley, Argentina estaba atravesando un periodo de profundos cambios políticos, económicos y sociales en el marco de la política represiva y autoritaria que buscaba imponer un modelo económico neoliberal y una cultura de disciplina y control social. En este contexto, la ley estableció una serie de disposiciones para la regulación de la educación superior y la investigación científica y tecnológica en el país, entre las que se incluía la creación del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, un organismo que tenía como objetivo coordinar y controlar la planificación y el desarrollo de la educación superior en Argentina. Esta ley fue muy criticada por la comunidad académica y la sociedad general, debido a que fue vista como un intento de controlar y limitar la autonomía universitaria en un contexto de violación de derechos humanos y represión política. Si bien toda la ley tiene rastro de posicionamiento ideológico de la dictadura militar, en el artículo 4 se observa la rigidez de la mirada sobre la educación cuando dice, es ajena a los ámbitos universitarios toda actitud que signifique propaganda, adoctrinamiento, proselitismo o agitación de carácter político, partidario o gremial, como asimismo la difusión o adhesión a concepciones políticas totalitarias o subversivas. Los cargos a que se refieren los artículos 45, 49, 52, 55 y 59 de la presente ley, y los de la Secretaría de la Universidad, Facultad o Departamento son de desempeño incompatible con el ejercicio de cargos directivos políticos partidarios o gremiales. Quienes ocupen los cargos universitarios antes indicados deberán abstenerse de formular declaraciones públicas vinculadas a actividades político-partidarias y o gremiales. Está perfecto. Es más, está de más completo el contexto histórico que usted ha mencionado, pero esa era la idea. Yo he observado que en general, ¿no? Han habido algunos muy mezquinos para hablar del contexto histórico, cuando es algo, una historia, a ver, sí han pasado muchos años, pero es una historia bastante reciente, relativamente reciente. Entonces, está perfecto como usted ha contestado, cómo ha contextualizado históricamente. Y lo que nos interesaba esto de que podamos identificar en cuál artículo estaba expresada más que todo esta concepción ideológica. En primer lugar, si bien se le llama ley 22.172, ustedes ya saben que estos son por naturaleza jurídica, son decretos, leyes, porque es jurídicamente imposible que en un gobierno de facto, en un gobierno militar, donde el Congreso de la Nación y las funciones del Congreso están totalmente anuladas, y la función esencial que es legislar, que existan propiamente leyes.
son decretos, leyes, que quizá o sea, dictados por el Poder Ejecutivo, por eso se llama decreto, porque es el acto administrativo por excelencia del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué leyes? Porque son actos administrativos dictados por el Ejecutivo, pero que legislan, que ejercen función legislativa, que disponen normas jurídicas. Por el uso de la fuerza y de la costumbre, se le han terminado llamando leyes, pero no son leyes propiamente dichas. Entonces, el contexto histórico, que a ley de Mies está perfecto, por demás completo y me gusta. Hay algunos que han sido bastante o no sé si lo han hecho muy apurado, o como digo, mezquinos, digo yo, para contextualizar históricamente, además un momento de la historia de nuestro país que es bastante significativa. Y en cuanto a la identificación de la norma, si bien la norma toda, cuando digo la norma me refiero al decreto ley, el decreto ley todo es la expresión de esa concepción ideológica de ese momento, porque por donde uno lo lea o lo busque, va a encontrar manifestaciones de la concepción ideológica de quienes habían tomado el poder por la fuerza. Ese artículo 4 es como la expresión icónica de lo que se concebía ideológicamente, o lo que ese gobierno, el gobierno de ese momento, tenía incorporado como forma y método y procedimiento, y cómo han procedido en las universidades, con las persecuciones, con las cesantías, las desapariciones, las intervenciones. No se olviden que bajo este periodo se pone a las universidades bajo el régimen, digamos, bajo el control del Ministerio de Educación y de Educación y Cultura de la Nación, y se le daba al ministerio las atribuciones que otrora, o en otras leyes, en otras disposiciones legislativas, tenía la asamblea universitaria. Obviamente que los rectores eran nombrados por el Poder Ejecutivo, eran interventores, al principio eran interventores militares, después han sido interventores civiles, pero bueno, consideramos que hay muchos artículos, o quizá el cuerpo todo de este decreto ley, evidencia cuál es la concepción ideológica. Hablaban de un ingreso, de un examen de admisión para los estudiantes, o sea, un examen de ingreso. Así he ingresado yo a la facultad, con el examen de ingreso vigente por este decreto ley. Hablaban también de la posibilidad de arancelamiento. Yo he estudiado en un muy poquito tiempo, porque he entrado al final, digamos, de la dictadura, con una universidad arancelada, con un examen de ingreso de dudosa reputación, por lo menos en algunas unidades académicas era de dudosa transparencia. A eso me refiero con la reputación. Y por eso digo que por donde uno lo mire, seguramente este decreto ley va a mostrar la concepción ideológica, pero consideramos que en ese artículo 4 está como representado claramente lo que era el pensamiento de ese gobierno de facto, y de lo que era el pensamiento del gobierno de facto para las universidades nacionales, cómo la concebían a las universidades nacionales, porque la concebían como reductos de personas con ideología de izquierda o marxista, bueno, que en definitiva han sido la mayor cantidad de gente perseguida, y han sido estudiantes universitarios, docentes universitarios y obreros. Esa han sido la mayor cantidad de personas perseguidas y hasta desaparecidas hasta el día de hoy. Más o menos está entendida la 3, o si alguien tiene, por supuesto que esto es materia absolutamente, a ver, el decreto ley no es materia, digamos, opinable, porque está escrito, y si no lo han leído, le pido que lo lean, por lo menos leando el artículo 4, por lo menos, porque ahí está clarito, como lo ha dicho recién Emilce, ¿era? Sí, ya me olvidé el nombre. Como lo dijo ella,
pero si no lo han leído, los invito a que lo lean. Lo que me refiero que es materia absolutamente opinable es la cuestión del contexto político, o sea, acá nadie está diciendo esto es mi pensamiento o nuestro pensamiento, que creo que ya también quedó bastante claro en aquella clase del sábado con el profesor González Navarro, pero es materia opinable, el contexto. Si nadie tiene nada más algo para decir, vamos a la 4, que me importa mucho. Todas me importan, pero la 4 es interesante. Acá pedíamos comparar el tratamiento dado al principio de autonomía en el decreto ley 22.207, en la 23.068, ahí incorporamos otra más, y en la 24.521. Acá hay un buen cuadro en Betina Medrano y Patricia Rodríguez, hay un muy buen cuadro, en varios hay buenos cuadros. Espérenme, ¿qué número es? La 5. Está buena también en varios, en Solibellas, en Silvera Esteves, que es un grupo, Silvera Esteves, Molinillo y López también tienen un muy buen cuadro. No sé quién quiere contestarla. Si lo pudiera hacer Betina o Patricia Rodríguez. Sí, profe, yo, Betina. Bueno, Betina, Gastón Ponce y también Emil, bueno, pero Emilce ya ha hablado mucho. Ay, pobre Emilce, ya la estoy diciendo. Angélica Mayorga también, Molina Cintia también, pero bueno, la escucho. Hagamos la comparación, entonces, del concepto de autonomía en estas 3 normativas, con las propias palabras de ustedes, en la medida en que pueden. Bueno. El decreto ley 22.207 se ve en él completamente afectado el principio de autonomía, ya que el gobierno dispuso que la administración de las universidades fuera ejercido por el Ministerio de Cultura y Educación. A su vez, otorgó al Poder Ejecutivo designar decanos, rectores y directores. En ese mismo periodo... Espere un poquito ahí. Siempre tengan en cuenta que para eso a veces es divertido o interesante leer el texto de las leyes, porque muchas veces ustedes van a ver, y este es un caso, que el decreto ley sí la nombra la autonomía, y habla de autonomía académica, pero que en la práctica no se daba. O sea, no. Eran principios declarados o declamados al viento, pero que en la práctica no se daban. Entonces eso es muy bueno poder verlo, poder observarlo. Corto la interrupción, siga usted. Sí, profe. En ese mismo periodo se dio lugar a una serie de restricciones y prohibiciones. La irrupción violenta a los distintos establecimientos provocó la intervención de las universidades, la exclusión de docentes, alumnos, dándose así la 5ª y última purga universitaria. Exactamente. Y después, bueno, tenemos un cuadrito comparativo entre la ley 23.068 y la 24.521. Perfecto. ¿Cómo era en la 23.068 el principio de autonomía? Bueno, ahí dice, se crea el CIN, ¿sí?, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Se duda de la validez de los concursos durante el gobierno de facto. Los docentes quedan como interinos hasta volver a concursar. Se deroga la ley 22.207. Eso es lo más importante. Sí, y expresamente en la ley 23.068 no se habla de autonomía. Eso es muy importante. ¿Ven la diferencia? Perdón que la interrumpa, pero lo hagamos de vuelta a esto. En la anterior, en el decreto ley, sí la nombraban a la autonomía académica, pero en lo hecho no se ejercía, no se practicaba, digamos, no era, nadie era para nada autónomo, y mucho menos los docentes. En la 23.068, que después vamos a ver las características particulares, que es la ley de Alfonsín en el año 1983,
Acá ni siquiera se la nombra a la pobre autonomía. Entonces, acá sí hay que analizarla bastante. Es interesante esta ley porque no la nombra a la autonomía. Es una ley muy particular esta, que creo que está en otra pregunta. A ver, Sí, creo que en la que sigue está. creo que en la 5 también. Sí, en la 5 también vuelve está. a nombrarlo. Entonces, en la 23068 no la nombra la autonomía. No, para nada. Para nada. Y en realidad ha sido una autonomía absolutamente sesgada. O sea, ¿por qué? Porque por un lado la ley esta del gobierno que recupera la democracia, lo primero que hace es derogar el decreto ley 22.200, pero a la vez se reservaba algunas facultades de ese decreto ley, entonces era medio contradictoria esta ley 23.068, porque algunas facultades que se reservaba tenía que ver con el tema de las intervenciones a las universidades. Exacto. Que seguía en manos del Poder Ejecutivo, entonces muy poco de autónomo tenía eso, entonces era una ley bastante contradictoria, ¿sí? Y también es interesante que era contradictoria en otro concepto en cuanto al tema de los estatutos, porque los estatutos seguían estando sometidos o sujetos a la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, y otro elemento más, digamos, que atentaba contra una autonomía no dicha, en la 23068, era, como hemos dicho, la potestad de intervenir del Ejecutivo y la potestad de revisar las decisiones de los órganos de gobierno. Acuérdense que hizo el doctor González Navarro, les remacha y les remarca y les remarca, por algo es, porque eso es lo que hace a la esencia de la autonomía. Disculpe. Y bueno, y por último, lo que pusimos de ese cuadrito es que los principios reformistas se vieron limitados. Perfecto. Si bien había una intención de volver, ya lo vamos a ver en la pregunta siguiente, pero después han comparado con la actual. Con la ley, sí, con la 24.521. Ahí pusimos dictar y reformar sus estatutos, definir sus órganos de gobierno, administrar sus bienes y recursos, crear carreras de grado y posgrado, formular y desarrollar planes de estudio, de investigación y de extensión al servicio de la comunidad, otorgar grados académicos, establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente, designar y remover al personal. Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes, revalidar títulos extranjeros y fijar el régimen de convivencia. ¿Por qué? A ver, interrumpo. ¿Por qué ella está leyendo eso? Porque la ley, estamos comparando el principio de autonomía en estas tres normas, en el decreto ley, en la ley de Alfonsín y en la actual, la 24521 de 1995. Ella está leyendo eso porque hemos dicho que la ley de educación superior, la actual, es una ley excesivamente reglamentarista, y en el artículo 29 especifica punto por punto, taxativamente, nos encantaría decir a los abogados, taxativamente qué implica la autonomía. Por eso ella está leyendo el artículo 29 de la 24521. Ahora, por contraposición a lo que sucedía en el periodo inmediato anterior, o sea, en el periodo regido por la 23068, acá, con la Ley de Educación Superior, se da la autonomía plena, ¿sí? Porque ya vamos a ver en las preguntas de más adelante que está contestado esto también. ¿Y qué significaba la autonomía plena? La no intervención, o sea, el Poder Ejecutivo no cesa, digamos, la posibilidad del Poder Ejecutivo de intervenir en las cuestiones universitarias de las universidades nacionales. ¿Por qué? Porque esta facultad le queda reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Pregunta que también está hecha más adelante. Y también se produce toda posibilidad que tuviera el Poder Ejecutivo de revisar las decisiones. Cuando yo digo revisar,
me estoy refiriendo a otro tema que el doctor González Navarro pone mucho el acento, y yo les marco estas cosas porque es un servicio a la comunidad, porque son preguntas por donde pueden venir los parciales y las pruebas, porque es donde cuando él pone el acento en la posibilidad de revisar, ¿quién tiene la posibilidad de revisar las decisiones que tome el rector o el Consejo Superior? Y ustedes saben que no la tiene el Poder Ejecutivo, que la tienen solamente las cámaras federales hoy, pero no antes. Por eso pedimos estas comparaciones, para que ustedes vean cómo ha ido modificándose a través del tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Algo más para que tenga para agregar a esta comparación de la 4? ¿No? ¿Pasamos a la 5 entonces? No, ¿a dónde pasamos? Sí, a la 5. La 5 es: ¿cuál fue la característica esencial de la ley 23068, describiendo brevemente el contexto histórico de la misma? Ya hemos dicho bastante de la 23068, pero si alguien quiere agregar algo, soy todo oídos. Evidentemente nadie tiene ganas de hablar, el frío los inhibe. Bueno, en esta le agrego yo, no agrego, hagamos, en general está bien contestada la 5. Acá también han sido un poquito mezquinos con el contexto histórico, ¿no? Algunos. Si quiere, profe, yo la leo. ¿Quién soy yo? Laura. Bueno, Laura, están hoy día tremendas estas mujeres. Porque tengo a mí me queda duda de, porque dice cuál es la característica esencial. Ah, bien, bien, dale, léala, a ver qué responde usted, y le vamos a buscar la característica esencial. Sí, yo la tengo, pero bueno, quiero que usted me diga si está bien. Le voy con el contexto. Restaurada la democracia del 10 de diciembre de 1983, luego de las elecciones, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 143 y envió al Congreso un proyecto de ley de 3 artículos que lo ratificaba y derogaba la ley de facto 22.207, con excepción de 6 cláusulas sobre intervenciones universitarias y atribuciones de los órganos de gobierno universitario. Pese a que esta norma tuvo carácter provisorio, satisfizo el objetivo del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Esta ley dispuso que el proceso de normalización se cumpliera en un lapso de 1 año. Tal propósito fue satisfecho, designando en una primera etapa un rector normalizador, quien debía, juntamente con un consejo provisorio, disponer de reformas estatutarias necesarias y regir, juntamente con los decanos normalizadores, la universidad, hasta la instalación de las autoridades debidamente electas. Esta norma fue completada por el decreto 2461 del 85, que creó el Consejo Interuniversitario SIN, al cual podían adherirse libremente las universidades nacionales en el ejercicio de su autonomía. Es una característica importante, pero bien, no es la esencial. No, ahora voy. Un aspecto que resulta relevante respecto de esta ley es la disposición de su artículo 9, que apuntó a poner en tela de juicio la validez de los concursos sustanciados durante el gobierno de facto, habilitando a los interesados a impugnarlos dentro de los 60 días de promulgada la ley. Consecuentemente, con resolución 11.6 del 84 se instituyó a tales efectos un mecanismo consistente en la conformación de una comisión asesora que recibiría y tramitaría las impugnaciones de las partes legitimadas, a fin de analizar la validez aparente de los concursos tramitados durante tales periodos, incluyendo la posibilidad de aconsejar se dejen los mismos sin efecto y se provea un nuevo llamado de rendición del concurso. Sí, esa ha sido una situación muy particular que se ha presentado con el tema de los concursos docentes. ¿Cuál sería, vamos más puntualmente a cuál usted consideraría que esa era esencial que nosotros le preguntábamos? Claro, pero no sé si es por eso. No, tranquila, es su opinión y está bien, es válido lo que usted opine y está considerada su opinión. Nosotros hemos apuntado más que todo, porque creo que en esto ha puesto un poco bastante el acento, en que esta ley ha sido una ley
que lamentablemente no ha llegado a cumplir el objetivo para el cual, o quizá las expectativas del retorno al sistema democrático eran demasiado altas, las expectativas, y no se ha llegado a cumplir. Para nosotros la característica, lo que ha caracterizado a esta ley es que ha sido una ley de transición, o sea, de paso de un sistema a otro sistema, y que quizás, que en esencia ha sido una ley marco, porque no ha sido una ley que haya reglamentado o que haya sido, que haya en detalle la educación en las universidades nacionales, y además ha sido una ley que ha tenido, digamos, una intención de volver a los principios de la reforma universitaria, de restituir los estatutos, de limitar la facultad, restituir los estatutos a las universidades nacionales, como potestad de ellas, de limitar las facultades del Ejecutivo, pero que no lo ha llegado a plasmar en los hechos, porque durante el gobierno de Raúl Alfonsín no se ha sancionado la ley que se aspiraba a sancionar, que después se termina sancionando en el periodo posterior, que es la 24521, en el gobierno del doctor Menem. Pero esta ley ha sido una ley de transición y ha sido una ley contradictoria, que tiene muchas cosas que se contradicen, porque por un lado tenía la intencionalidad de volver al sistema, a los principios de la reforma, pero a su vez mantenía la posibilidad de intervención de las universidades. Entonces, esa es la característica que nosotros la consideramos que ha sido una ley de transición, de un periodo de transición, quizá bastante justificado, porque no era fácil en aquellos tiempos llegar, derogar un decreto ley del gobierno anterior y lograr una ley de educación superior tan reglamentaria y tan detallista como la que después se logró. Pero eso, que ha sido una ley de transición, de paso de un estadio a otro estadio muy diferente, y que Bien. eso es lo que la ha caracterizado, ¿sí? Y que no se ha Bueno. llegado a plasmar en la realidad, lamentablemente. Si ha podido el gobierno de Alfonsín al final plasmar, por ejemplo, cuando convoca por ley al Congreso Pedagógico Nacional, eso es importante recordarlo, y es una historia bastante reciente, porque el Congreso Pedagógico Nacional ha sido la antesala de todo este sistema, de la concepción de un sistema global de educación, que después se consagra en la 24521, Ley Federal de Educación mediante, ¿se entiende? Congreso de Educación, Ley Federal de Educación, esas han sido las antecedentes, las antesalas, los pasos que han sido necesarios dar antes para que se llegue a la ley actual. Pero esa creemos que ha sido la característica, ha sido una ley laxa, una ley contradictoria, una ley así como poco consistente, y que ha sido la transición de un sistema a otro sistema de concepción de la educación en general, ¿sí? Bien, gracias. No, por favor, ¿alguien ha considerado algo distinto acá? ¿O que quiera aportar algo? ¿No? Bueno, vamos a la... Gracias. Gracias por... Laura era, ¿no? Creo que Sí, profe. Sí, ya entre Emil, Laura, ya me hago. Bueno, vamos a ver de las 6. La 6 era, dice, esta es muy interesante, especifique a qué categoría corresponde la ley 24521, Ley de Educación Superior, y describa el tratamiento dado a los siguientes temas: cogobierno, financiamiento y estatuto. Ahí voy a pedir un cuadro de los que estén presentes. Estoy hablando de las 6. Ya les digo. Si estuviera, bueno, Emise de nuevo no. Mayor, Angélica, Moreno, Ferulo, tiene muy buen cuadro y la estoy viendo en pantalla. ¿Se anima? Sí.
Sí, Melanie, sí. Leo la respuesta. Por favor, gracias. La Ley de Educación Superior, actualmente vigente, fue aprobada por el Congreso el 20 de julio de 1995, sobre la base de un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una norma que desde los comienzos suscitó polémicas de diversas índole por algunos de sus contenidos y por el contexto histórico-político en el que surgió. Se trata de una ley que toma directa injerencia en muchos de los aspectos que hacen a la organización y funcionamiento interno de las casas de estudio. No puede, en tal sentido, considerarse una mera ley marco. El Estado asume en su texto... Interrumpo. Sí. Si no puede ser considerada una ley marco, ¿qué es entonces? Una ley reglamentaria. Ustedes acuérdense que en el práctico 3, creo Sí. que no me acuerdo si el 3, el 2 ya me hago un lío, hay dos modelos de leyes universitarias, marco y reglamentarista. Cuando yo pongo tanto el acento en algo, es por algo, es por algo. Les estoy tirando tips. Entonces, o dando tips, no. Entonces, definamos, porque la pregunta dice, especifique a qué categoría corresponde la ley. Entonces, la ley que es una ley reglamentarista, hiperreglamentarista, omniabarcante, es una palabra que he usado el sábado el profesor, el sábado de la clase, o sea, que ha regulado ya además todo un sistema educativo que incluye no solamente a las universidades nacionales, privadas, la educación primaria, la educación en su totalidad. ¿Sí? Esa es la respuesta. Siga adelante con el cuadro. Bueno, porque ahí agrego que el Estado asume en su texto una responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, por lo que se puede considerar que se trata de una ley reglamentarista. Perfecto. Ahí lo nombro. Perfecto. Y con el cuadro, bueno, hice un cuadrito separando lo que era el cogobierno, la fuente de financiamiento y estatutos. Perfecto. Respecto al cogobierno, en materia de gobierno universitario, y puse varios ítems. Sí. Primero, los claustros docentes, la representación no podrá ser inferior al 50% de la totalidad de sus miembros. Después, los representantes estudiantiles serán alumnos regulares que tengan aprobado por lo menos el 30% de la carrera. El personal no docente tenga representación en dichos cuerpos. Después, que los graduados, en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser elegidos, imponiendo como requisito que no tengan relación de dependencia. Después, se establece que los decanos son miembros natos de los consejos superiores, se regula la duración mínima de los mandatos de los rectores, y se establecen pautas y contenidos básicos para los planes de estudios. Entonces, perdón, en conclusión, el cogobierno que prevé la ley es cuatripartito. Por fin llega el cuatripartito con todas las particularidades que usted ha ido mencionando de cada cláusula. Perfecto. Sigamos. Fuentes de financiamiento. La ley busca que en buena medida conectar el financiamiento de las universidades con el nivel de su desempeño, evaluado con criterios extras universitarios y procurando el autofinanciamiento de las universidades mediante la generación de recursos adicionales y el arancelamiento que se autoriza expresamente. Contiene varias previsiones en materia de financiamiento, puesto que cabe al Estado la prestación del servicio de educación superior, no podría cumplirse si no se garantiza el aporte financiero. Por otra parte, hace regencia a indicadores de eficiencia y equidad, como pauta de distribución de los recursos destinados a las universidades. Asimismo... Perdón que le interrumpa ahí. Cuando habla de eficiencia y se está refiriendo a la cantidad de carreras que tiene cada universidad. Que la universidad ofrece, la cantidad de alumnos que tiene cada carrera. Ahí lo que es importante es que el principio es que el financiamiento es del Estado Nacional. Claro. El Estado Nacional asume como responsabilidad, que ya lo vamos a ver en la que sigue, porque están todas concatenadas las preguntas, pero si asume el Estado Nacional la responsabilidad de brindar u ofrecer un servicio, porque es un servicio, y de garantizar
la educación superior universitaria pública tiene que sustentarla, financiarla y solventarla. De ahí autorizará la posibilidad del arancelamiento en los estudios de grado, de posgrado, veremos si son contradictorios o no con el principio de gratuidad, ojo, pero el financiamiento, o de generar sus propios recursos a través de venta de bienes y servicios, pero el financiamiento es del Estado Nacional. ¿Sí? Sí. Bien. Asimismo, bueno, reconoce la autarquía económica financiera, permitiéndoles administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto, fijar su régimen salarial, dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional, facultándose a las universidades para instituir el arancelamiento por los estudios de grado. Bien. Y después, con respecto a los estatutos, el artículo 29 de la ley comprende un conjunto de atribuciones entre las que se encuentra dictar y reformar sus estatutos, los que serán comunicados al Ministerio de Cultura y de Educación. Debe tenerse en cuenta que si bien esta ley no supedita la vigencia de los estatutos de las universidades a una aprobación previa del Ministerio de Educación, sí obliga a las casas de estudios a comunicar sus textos al Ministerio y faculta a este a promover observaciones que en realidad son impugnaciones ante las cámaras federales respectivas en caso de considerar que los contenidos no se adecuan a las exigencias de la ley. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque ahí está plasmada, ahí está materializada la autonomía. Uno de los aspectos, como si fuera un cuerpo geométrico así, una de las caras de la autonomía. La posibilidad, la ley de educación superior le dice, cada universidad nacional dicte su estatuto, la asamblea universitaria lo tiene que aprobar. Ahora, ese estatuto, como habíamos visto en otros periodos históricos y en otras leyes vigentes, el estatuto no está sujeto a la aprobación ni del Congreso, ni mucho menos del Poder Ejecutivo, como lo hemos visto en otros momentos históricos, en otras leyes, y la única obligación que la universidad tiene es de remitirlo al ministerio para que el ministerio observe o impugne. Pero la impugnación o la observación tiene que ser solamente respecto a la adecuación de ese estatuto a la ley de educación superior, que el estatuto no sea parte de esa ley. Y si hubiere una controversia o un conflicto, lo resolverá la Cámara Federal. Esa es digamos, la evidencia de la autonomía, que ya lo vamos a ver más adelante también, en cuanto a qué lugar ocupan las universidades nacionales en la estructura administrativa, que está relacionado con la pregunta 10. Pero eso es fundamental sobre las decisiones y sobre el estatuto aprobado por asamblea. El ministerio solamente observa o impugna, y si hay conflicto, resuelve la justicia, no los órganos del Poder Ejecutivo, ni mucho menos del Poder Legislativo. ¿Algo más tiene ahí? No, profe, ahí termina el cuadro. Perfecto. Está claro, me parece que está bastante clara la comparación que de los tres ítems que se pedía respecto a la ley 24.521. Ahora, relacionado con lo que veníamos hablando, porque todo está bien relacionado en este trabajo práctico, acá en este trabajo práctico hay gran parte de la legislación universitaria, y también ustedes ya habrán observado que también hay de la última clase del profesor respecto ya a los temas de autonomía y autarquía. La pregunta 7, que es la que sigue, dice: explicite cuál fue la implicancia de la reforma constitucional de 1994 en el principio de autonomía. ¿Quién lo puede decir en 2 palabras? Porque en 2 palabras uno lo puede decir. Entonces elijo yo.
La 7 en general está bien contestada. Era 7, ¿no? Sí, yo me alumbró con los números. La 7. ¿Cuál puede ser? A ver, o la contesto yo y después dejo las otras que son más complicadas. Angélica Mayorga está, o Molina Cintia. Hola, profe, buenas tardes. ¿Quién Soy es? Lorena Mayorga. Ah, bueno. Yo le decía Angélica Lore, perdón, bueno, yo le pongo, No, es lo mismo. es mi nombre también, profe, no se Ay, qué preocupe. hermoso, es un angelito. Escuche, ¿se anima a leer las 7? Sí, Buen profe. trabajo, Mayorga y Molina Cintia, qué pena que no está, pero bueno, le iba a pedir una en especial, pero bueno. ¿Se anima a leerla a las 7? Sí, profe. 7, profe. ¿Quién está? Molina. Ah, Cintia está. Bueno, prepárese para las 9. Oh, claro, acá está todo distribuido. Bueno, vamos con las 7. Bueno, en la pregunta número 7, yo puse que la ley 24.521 del año No, 1995... espere. La 7 es explicite cuál fue la implicancia de la reforma constitucional de 1994 en el principio de autonomía. ¿Esa me está leyendo? Sí. Bueno, a Yo ver. lo que vi ahí es que la ley 24.521 tuvo dos antecedentes. Por un lado, la Ley Federal de Educación del año 1993, Sí, señor. que es el primer ordenamiento legal que cumple con el mandato de la Constitución de 1853. Bien. Establece que las universidades gozan de autonomía académica y autarquía administrativa y económica financiera. Sí, es la señor. primera norma que tiene un alcance hacia todo el sistema educativo. Y el segundo antecedente es la reforma constitucional de 1994. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta Sí. puntual. Por eso la interrumpí al principio, porque la pregunta puntual es ahí donde ustedes tienen que afinar el lápiz, cuando lo que contesten primero lo que se pregunta, después cuenten los antecedentes, la historia de la vida, lo que quieran. Pero ven que dice, explicite cuál fue la implicancia de la reforma constitucional de 1994 en el principio de autonomía, que es lo que usted va a decir ahora. Claro, yo la tomé a la primera ley, a la Ley Federal de Educación, porque en esa clase que dio el profesor, la última clase, ¿Sí? bueno, él asoció los dos eventos. Ah, perfecto, porque diciendo son los que, antecedentes. claro, que era muy importante porque las normas de esa Ley Federal de 1993 eran muy compatibles con las cláusulas que se dieron en esa reforma de la Constitución. Perfecto. Dice, se introduce como norma trascendental el artículo 75, referido a las potestades del Congreso, y principalmente su inciso 19, que encomienda al Congreso dictar normas de educación general universitarias que garanticen autonomía, autarquía, gratuidad y equidad. Después también se habla de... ¿Perdón? No, siga. Después también se citan otros artículos que tienen que ver con estas reformas del año 1994, que son el artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de enseñar y de aprender. Vuelve a citarlo al artículo 75 en el inciso 18, que es una de las potestades que tiene el Congreso. Corresponde al Congreso prever lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria. Y el artículo 125, las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden promover la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. La elevación a nivel constitucional de la garantía de autonomía y autarquía de las universidades nacionales fue unánime en esa reforma, lo que pone de manifiesto que se trata de una concepción internalizada en la sociedad y en la cultura argentina. Perfecto, esa es la respuesta. O sea, si yo lo tuviera que decir con dos palabras, bueno, con pocas palabras, a la respuesta yo diría, ¿qué es lo que ha hecho la Constitución del 94? Le ha dado o ha consagrado
la autonomía universitaria como una garantía, ¿sí? Como una garantía institucional. Le ha dado rango constitucional. ¿Dónde? En el artículo 70, que usted ha mencionado, 75, inciso 19, cuando habla de las atribuciones del Congreso. Y lo dice Sí. claramente, porque dice que va a garantizar. Ya la Constitución de 1853, la primera nuestra, norma madre, como diríamos nosotros los abogados, nuestra norma madre ya consagraba que el sistema, un sistema general de educación universitaria. Pero ¿qué es lo que ha hecho la reforma de 1994? La consagró a la autonomía como garantía constitucional o institucional de la institución Universidad Nacional de Tucumán. Y la enumeró, porque dijo que las universidades nacionales, como usted bien ha enumerado, tienen que garantizar 4 puntos. Autonomía, autarquía, que son inescindibles. No puede existir un ente autónomo si no es autárquico también, ya lo vamos a ver más adelante. La gratuidad y la equidad. Entonces, la respuesta es, ¿qué ha hecho la Constitución del 94? Le ha dado al principio de autonomía tan caro para las universidades nacionales, bandera de la reforma universitaria del 18, rango constitucional. Lo ha convertido en una garantía. Y si tiene un rango constitucional, debe ser, es ley de la nación. Imagínense que en una pirámide jurídica, que es la estructura que tiene nuestro sistema, en el vértice superior está la Constitución Nacional, como la norma de más alto rango, y todo lo que se viene para abajo, las leyes de la nación, las leyes provinciales, hasta la base tienen que adecuarse a esa ley madre o norma fundamental que es la ley de la nación. Eso es lo que ha hecho la reforma del 94, nada más ni nada menos. O sea, Sí. ha sido fundamental. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a usted, profe. Muy bien, vamos apurando porque es tarde ya. La 8, no sé ni qué pedía la 8. Enuncie las características del principio de autonomía en la Ley de Educación Superior. No nos vamos a detener ahí. Algunos lo han dicho con sus palabras, otros lo han dicho de otra manera, pero en definitiva la respuesta a esa pregunta es el artículo 29 de la 24.521. ¿Por qué? Y que como bien lo ha señalado recién usted, el antecedente es la Ley Federal de Educación 24.195. Entonces, ay, me encanta ese gato gris que estoy viendo ahí. Estoy viendo un gato gris que tiene Norma Fabiana Ríos. Perdón la digresión, pero me encantan los gatos. Entonces, no me voy a detener acá, porque con que ustedes lean detenidamente el artículo 29, hemos dicho que esta ley es excesivamente omniabarcante, reglamentarista, detallista, ha legislado hasta el último aspecto, le ha dedicado un capítulo especial a las universidades nacionales, y en este artículo 29 ha dicho qué se entiende por autonomía, que hace rato alguien, que no me acuerdo el nombre, pido disculpas, lo ha leído y ha empezado a decir lo que cuando comparábamos las 3 normativas, ahí en el 29 está lo que la ley entiende por autonomía. ¿Sí? Entonces, los remito a ese artículo. Vamos a la 9, que es la diferencia de conceptos de autonomía y autarquía, y aquí le había dicho que se reserve Cintia Molina, si es que está presente todavía y tiene ganas, que tiene una buena comparación. Sí. Acá Bien. ya entramos en la última clase que ha dado el profesor. ¿Se acuerdan? Cuando ya hemos empezado a hablar de autonomía, autarquía, todo eso. Bueno, la escucho. Bien, con respecto a la autonomía, se puede tener en cuenta 3 rasgos. La atribución conferida a un órgano para dictar sus propias reglas de funcionamiento y no meramente ejecutar la normativa que le viene dada por una autoridad de jerarquía superior. Y la segunda sería, implica la posibilidad de definir y configurar su forma de gobierno y constituir y destituir a sus propias autoridades. La tercera sería que está vinculada a la independencia del órgano en cuestión respecto a otros. No hay subordinación jerárquica y las resoluciones
que dicta el órgano autónomo no pueden ser revisadas ni dejadas sin efecto por ninguna otra autoridad administrativa y solo pueden ser impugnadas ante la justicia. La autonomía es un concepto más político que jurídico. La aspiración a mantener las casas de estudios al margen de los vaivenes de los poderes políticos de turno y ligado a los criterios que surjan de la deliberación democrática de los propios estamentos que componen la comunidad universitaria. Esa es de autonomía. Ahí paremos un poquito. Es muy importante que tengan súper claros estos conceptos. Está en el material bibliográfico subido, y él también lo ha dicho, que no ha subido todavía la tercera clase, pero ya la subirá, me imagino, en estos días, al video. Es fundamental que tengan clarísimas las características de la autonomía. Y como lo dijo recién Cintia, son esas tres las características que lo hacen a un ente autónomo. La facultad de autonormarse o de dictar su propia normativa, la normativa que lo va a regular, la posibilidad de constituir, definir y configurar sus órganos de gobierno, y así como los constituye, los destituye, y la independencia o la no dependencia de ningún otro órgano o subordinación jerárquica. Y eso hace y constituye la autonomía. Perfecto. Sí. Vamos a la autarquía. La autarquía está referida a los aspectos administrativos, económicos y financieros, generar sus propios recursos y administrarlos libremente, de acuerdo a sus propias necesidades y decisiones, aunque siempre respetando la legislación nacional en materia de contrataciones o de administración financiera y sometido a los controles que allí se establezcan. Recibe aportes presupuestarios del Estado y a la vez busca los mecanismos para obtener otros fondos en forma directa, a través de la venta de bienes y servicios o de aranceles o tasas que cubre por las actividades que desarrolla. La autarquía es la personería jurídica habilitada para contratar por sí mismo para estar en juicio como actores o demandados. En caso de la universidad, de la UNT, el representante legal autorizado a firmar documentación oficial es el rector. La autarquía es inseparable de la autonomía. No se concibe un ente autónomo que no pueda generar y administrar sus recursos financieros si existen entes autárquicos que no tienen, en cambio, autonomía. Perfecto. Entonces, lo que tiene que quedar claro entonces con respecto a la autarquía son también tres elementos, que se refiere a aspectos económicos, financieros, administrativos, la posibilidad que tiene para crear sus propios recursos, no obstante también puede ser que reciba recursos del presupuesto nacional, y para que un ente sea autárquico debe tener personería jurídica, que es lo que usted ha dicho, la posibilidad de estar en juicio, la posibilidad de contratar por sí mismo, en la representación obviamente de la persona, valga la redundancia, que lo represente, en este caso, hablando de la universidad, el señor rector. Son dos principios que van de la mano. No puede un órgano ser autónomo si no es autárquico, porque necesita de la cuestión administrativa, financiera, de la personería jurídica, de la generación de recursos. Pero sí, un órgano autárquico puede no ser autónomo, ser meramente autárquico, ¿se entiende? Pero traten de tener bien claro estos conceptos, porque por aquí viene la historia, ¿sí? Entonces, porque es un concepto muy caro a la cuestión universitaria, a la estructura universitaria. Muchísimas gracias, Cintia. Gusto. Espero que quede claro. Vamos a la última, porque ya estamos medio excedidos de tiempo. La última he observado, y hoy día charlando con la otra profe, ella había observado lo mismo en la otra comisión, que quizás no hemos sido claras o claros nosotros tres en la formulación de la pregunta, pero muy pocos la han interpretado. Tiene mucho que ver con lo que el profesor ha hablado en la última clase. Creo que hay una persona, y no lo he anotado, no creo, estoy segura, que hay un trabajo
que lo ha dicho y no he marcado cuál era, que, a ver, que quizás se acuerde cuando yo les diga, quien ha mencionado en esta respuesta a la pregunta número 10 a una profesora, que el profesor la nombré en la clase del sábado, a una profesora administrativista Reiriz, de apellido Reiriz. No está presente quien ha hecho este trabajo. No, yo no lo he anotado al trabajo, porque hay una sola persona que ha hecho referencia a eso. Nosotros, a lo que apuntábamos con esta pregunta, que la leo, dice, especifique la ubicación de las universidades en el entramado institucional. Muchos de ustedes, o la gran mayoría, ha hablado de la Ley de Educación Superior, si era de tercer grado, de cuarto grado. La mayoría han ido por ahí. Hay un trabajo de una gente, creo que es de Filosofía y Letras, que está bastante completo, que lo tengo por acá. Sí, creo que son 2 personas que han hecho el trabajo juntos y me he fijado que son de la Facultad de Filosofía. Pero les voy a decir a dónde apuntábamos nosotros con esto. Cuando el profesor ha empezado a hablar ya en la última clase como consecuencia de los conceptos de autonomía y autarquía, él ha hecho referencia a unos cuantos fallos judiciales, que no le damos ahora tanta importancia porque al final hay una unidad específica de fallos de la Corte Suprema respecto a la universidad. Pero nosotros acá estábamos haciendo o apuntando al lugar que ocupan las universidades nacionales en la estructura de la administración pública. Y ahí él ha hecho referencia y ha puesto mucho el acento, porque ha sido una docente de esta universidad, de nuestra Facultad de Derecho, la doctora Reiriz, que ella dice que las universidades nacionales, por las características que tienen y por el lugar que ocupan dentro de la estructura de la administración pública, y está en el material compartido y en la clase, entran dentro de lo que se llaman las autoridades administrativas independientes, dice ella. Son autoridades administrativas independientes. ¿Forman parte de la administración pública las universidades nacionales como cualquier otra dependencia? No. No ¿Tienen dependencia del Poder Ejecutivo? No. ¿Tienen dependencia del jefe de gabinete? No. ¿Tienen subordinación alguna? No. En todo caso, están sometidas a la potestad que tenga el Congreso de la Nación, una potestad regulatoria, porque el Congreso de la Nación tiene la facultad de crearlas, entonces tendrá la facultad de regularlas también, pero simplemente hasta ahí, y de garantizar lo que acabamos de leer en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Entonces, esta abogada dice que las universidades han sido, con el rango que le ha dado la Constitución del 94, de consagrarlas como entes autónomos, esa garantía institucional, la podemos encuadrar, esto es un concepto quizá muy técnico, en lo que el derecho administrativo llama autoridades administrativas independientes. Miren la palabra, autoridades e independientes. Miren o sea, que no están sujetas a la dependencia de ningún órgano del gobierno, están sujetas solamente a la revisión, que lo venimos repitiendo muchas veces, del Poder Judicial. Y ahí dice, para que sea una autoridad administrativa independiente, dice esta abogada, primero, su concepción tiene que estar consagrada en una norma de rango constitucional muy amplio, muy alto, muy importante. ¿Se cumple eso? Sí, claramente se cumple en virtud de ese artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional que la consagra a la autonomía, a la gratuidad, a la equidad, a los principios que nosotros hemos leído de autonomía, autarquía, equidad y gratuidad. Entonces, ¿la consagra una norma superior? Sí. Después, ¿tiene la facultad de dictar sus propios órganos? Sí, porque hemos visto que la Ley de Educación Superior consagra en el artículo, y lo hemos visto en las preguntas de arriba,
de arriba, en las primeras preguntas, que tiene la facultad de dictar sus propios órganos de gobierno, que la Ley de Educación Superior le dice a cada universidad, dicte su estatuto y cree sus órganos de gobierno, les delega esa facultad. Tiene los órganos superiores de estas instituciones administrativas independientes o autoridades administrativas independientes, están previstas en este estatuto como las máximas autoridades. El rector por un lado, el Consejo Superior por el otro, el órgano unipersonal y el órgano colegiado de gobierno. Otra característica esencial para que sean unas autoridades administrativas independientes es que la posibilidad, eso que tanto insiste el profesor, la posibilidad de revisión de sus actos y decisiones, ¿sí? La posibilidad del control de legalidad, que se llama, de las decisiones que toma el rector o que toma el Consejo Superior, de los contratos que la universidad realiza. ¿Quién la tiene? A la posibilidad de revisar los órganos judiciales, no la tienen los órganos dependientes o los órganos del Poder Ejecutivo. Y por último, la característica fundamental de estas autoridades administrativas independientes tiene que ver con la autarquía, con la posibilidad de administrarse financieramente, económicamente, de recibir del presupuesto nacional lo que se le asigne, de generar recursos propios y de administrar esos recursos. Esas características, esas 4 características tienen que existir para que exista esta categoría, ¿sí?, especial que se le da a las universidades de autoridades, miren las palabras, porque no son menores, autoridades administrativas independientes. No estamos hablando de dependencias de la administración pública, ¿sí? Ahí estaba apuntada esta pregunta. Yo los invito a que la revean, a que la lean, a que cuando comparta el profe la clase, ya la va a compartir a las 3, escúchenlo de nuevo ahí, porque este es un tips bien importante que les estoy dando. Léanlo del material que está subido, del material bibliográfico, porque este es un concepto muy importante, porque es un concepto muy moderno o muy actual, o es el último concepto en cuanto a la naturaleza jurídica, diríamos los abogados de las universidades nacionales. Ustedes han visto que la Ley de Educación Superior habla de personas jurídicas de derecho público. Muchos de ustedes han contestado eso. No está mal, pero nosotros apuntábamos a esta nueva concepción que es mucho más moderna y mucho más de avanzada y mucho más consagratoria de la autonomía universitaria. Ahí estaba apuntada la pregunta 10. Si lo buscan en la clase, cuando lo compartan lo van a encontrar, y si lo buscan en el material bibliográfico, también lo van a encontrar. Ahí apuntaba la pregunta 10. Y ténganlo bien en cuenta, sí. Disculpe, yo hice una respuesta muy acotada y puse que las universidades nacionales en el entramado institucional se ubican como entes autónomos, ya que dictan sus propias normas y no están sujetas a controles administrativos. Está dicho de otras palabras. Pero no está mal, digamos. ¿Cómo? No está mal. Está mal. Es muy acotado, pero no está mal. Le faltaría ponerle el acento a la autarquía, ponerle el acento a la no revisión de las decisiones por los órganos de la estructura, pero no está mal, está dicho con sus palabras. No está mal. No Profesora. está mal. ¿Sí? Soy Angélica. Sí, ¿Me da Angélica. la posibilidad de leer lo que yo respondí? Lea rápido porque es tarde. Oh, sí. Uy, 26, sí. A partir del reconocimiento de la autonomía universitaria como garantía institucional por parte de la Constitución reformada en su artículo 75, inciso 19, las universidades son entes estatales, pertenecientes al Estado Nacional, pero han dejado de integrar el ámbito de la administración que se encuentra bajo la conducción del jefe de gabinete. La imposibilidad de que las universidades sean intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional
y la atribución de darse sus propias normas de funcionamiento y elegir sus propios órganos de gobierno, y las fronteras trazadas al poder legislativo respecto de la regulación de esta materia, han permitido encuadrar a las universidades nacionales dentro de lo que esta autora que usted acaba de nombrar. Usted, la que me estaba refiriendo, porque había una persona que había pegado así el gol en medio del arco, la profesora Reiris. Bueno, dice que permite encuadrar a las universidades nacionales dentro de las instituciones que Graciela Reiris considera autoridades administrativas independientes, cuyos rasgos característicos son un alto rango de la norma descentralizadora. Escúcheme, espere, Angélica, espere, no vamos a decir todo de nuevo porque ya lo No. Pero esa es la única respuesta que ha sido contestada, es esa, es usted. Yo me acordaba que era un trabajo y que era una mujer, pero no lo marqué, cuando lo corregí no lo marqué, pero usted es la persona que ha pegado justito ahí. Y yo le encontré a la respuesta porque estaba leyendo en la bibliografía que subió el profesor con respecto al caso Monjes, con respecto a la cuestión de que las universidades tenían que ser gratuitas, cuáles han sido los litigios que se han presentado con el Ministerio de Educación, y después de eso viene esto. Claro, que quizá ha pasado un poco desapercibido porque él se ha ido por el tema de los fallos, pero nosotros en el trabajo práctico hemos dejado de lado los fallos judiciales de la Corte, porque eso viene al último, en la última unidad, pero esa es la única respuesta que está dada, es eso, y que es una consecuencia de la consagración de la garantía famosa institucional de la Constitución del 94. Yo les pido perdón, yo me tengo que ir porque a las 8 tengo que estar en otro lugar. Bueno, espero que les haya servido y espero más trabajo, mejores trabajos y más participación. ¿Sí? Les mando un gran saludo y que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Adiós, que la pase lindo igual. Gracias, adiós.